Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario aquí por YouTube, nuestro encuentro semanal con los micros, con las notas, con todo el quehacer cotidiano del sector agropecuario argentino, que viene, por supuesto, enfrentando las cuestiones que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con los cultivos y algunos temas que están, por supuesto, siempre dando vueltas sobre la mesa y que son todas aquellas que están relacionadas con retenciones por un lado, por el otro lado con la cuestión de las semillas, también de la protección de los obtentores, bueno, todo el quehacer que hace a esta actividad tan importante que tuvo en esta semana todos los coletazos de los distintos eventos que se vinieron llevando. Pensemos que marzo arranca con Expo Agro, que después le continúa durante el mes de junio Agroactiva. Ahora será el tiempo de la rural a partir de julio, del Congreso de APRESID, nuevamente vuelto a Rosario, y también todavía los efectos que tuvo el encuentro de Maizar hacia finales del mes de mayo. O sea que la actividad siempre está dinámica, generando movimiento, novedades y todo el quehacer cotidiano de la producción agrícola y ganadera de la Argentina. Una cuestión ganadera que sigue dando réditos, que sigue dando buenos valores en la venta internacional, que estamos con el problema, por supuesto, del stock y la demanda interna que se sigue volcando hacia lo que son las carnes alternativas, que ya no son tan alternativas, ¿no? Sino que han venido para quedarse y hacen que Argentina sea, entre lo que consume de carne bovina, de carne de cerdo y de pollo, sigue siendo un país que come mucha, pero mucha carne. Así que, como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, porque los virus siguen dando vuelta, sobre todo en este mes de junio que tanto frío viene haciendo. Así que ya sabe, pase, póngase cómodo, que comenzamos una nueva edición de Portal Agropecuario. Escuchanos en internet en www.portalagropecuario.com.ar. Nueva edición de Portal Agropecuario. Y en esta oportunidad vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con agricultura, que tienen que ver con simientes, pero que también tienen que ver con forma de vivir, con forma de ver la naturaleza y de ver un poco también el retorno, ese retorno a las fuentes que en muchos casos a veces nos cuesta y en otros realmente nos hace encontrar nuestro destino. Me está acompañando Fernando Guevara. Con él vamos a dialogar estos minutos. Y ya le estamos dando las buenas tardes. ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal, Horacio? Bueno, buenas tardes. De verdad que mucho gusto de poder compartir este rato contigo, con la audiencia. Bueno, te agradezco mucho. Agradecidos somos siempre nosotros. La idea es que me cuentes un poquito tu historia. Si yo te dijera quién es Fernando Guevara, ¿qué me dirías? Y lo primero que me sale es decirte que soy una persona inquieta, que desde chico estoy buscando mi rumbo, las cosas que me gustan, pero siempre vinculado de una u otra forma a los temas más comunitarios, a vivir en sociedad, a ser parte de la sociedad que uno vive día a día, en su barrio, en su ciudad. Bueno, y de profesión soy abogado, estudié abogacía en Córdoba. Bueno, y todo mi desarrollo profesional siempre ha ido más para el lado de las políticas sociales, de esto que te decía de lo comunitario, de distintos ángulos. Y bueno, eso es un poco lo que con el transcurrir de los años me llevó a conectarme con temáticas más ambientales, al desarrollo sostenible, a la promoción de la agricultura familiar, bueno, a todo esto, pero siempre desde una mirada social y comunitaria. Ahora, en paralelo a eso, has desarrollado un emprendimiento que tiene que ver con todo eso, pero que tiene que ver con las semillas, tiene que ver con la huerta, tiene con aquello de volver un poco a lo natural y generarnos nuestro propio alimento.
Exactamente. Bueno, este proyecto es una pequeña empresa que nació en el año 2020, en plena pandemia. Es Mundo Huertas. Y bueno, justamente nos propusimos en aquel momento de encierro poder hacer accesible la semilla y todos los insumos y conocimientos necesarios para poder hacer una huerta a escala familiar o comunitaria desde cualquier lugar del país. Fue en ese momento una manera de hacer algo útil para la sociedad, para nosotros mismos, para nuestra comunidad, que surgió, te diría, casi como un hobby, digamos, y bueno, y fue creciendo y hoy es nuestra principal actividad, tanto mía como de otras personas que somos parte del proyecto. Y muy agradecido por todo lo que vamos conociendo en el camino, conectándonos con personas, instituciones, y ya llevamos todo este tiempo llegando a miles de familias por año con nuestras semillas, con charlas, talleres, capacitaciones, con esto que decías vos recién de volver a lo natural, a la tierra. En mi caso, te cuento una anécdota más personal, digamos, y por qué en épocas de crisis, capaz que es todo ese recuerdo de las cosas que uno vivió de chico, vuelven. Yo siempre me acuerdo mucho de mis abuelos, que han pasado o pasaron miles de días de crisis económica en Argentina y siempre tuvieron su gallinero, su huertita. Y me pareció una experiencia muy valiosa para poder rescatar, sabiendo que en nuestro país un montón de familias tienen su patio, muchas veces desaprovechado. Y bueno, con un poco de esfuerzo podemos tener nuestro alimento sano a disposición, más allá de la situación económica. Así que ese fue un poco el objetivo. Por eso es Mundo Huertas y el lema es en cada casa una huerta. Es un poco el horizonte que nos planteamos con nuestro trabajo. O sea que más que una cuestión comercial de lo que podría ser una venta de semillas, acá hay todo un proceso, ¿no? Todo un acompañamiento del principio al final. Exactamente, lo que nos proponemos es justamente hacer accesible todo lo necesario para tener una huerta a escala familiar o comunitaria. Y eso incluye no solo las semillas, que es nuestro principal producto a nivel comercial, sino todo lo que está alrededor de eso, la capacitación. Hemos desarrollado instructivos, manuales, kit de siembra para distintos tipos de vivienda, para huertas chiquitas, medianas, grandes, para huertas escolares. Eh, Promovemos mucho lo que es el compostaje de residuos orgánicos, que va de la mano también con la huerta, porque es una forma de obtener abono a bajo costo, pero a la vez haciendo algo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con aprender a separar los residuos. Digamos que es una propuesta integral donde también la huerta es un poco la excusa para que pasen otras cosas, que va desde encontrarnos en familia compartiendo un rato en el patio, metiendo la mano en la tierra, separando los residuos. Si nosotros preguntamos a nuestros clientes qué es la huerta, que lo hacemos cotidianamente a través de una encuesta, te diría que la mayoría nos contesta cosas que no tienen que ver con lo productivo, sino con conectarnos con la naturaleza, con la vida, con hacer cosas que nos hacen bien como personas. Así que ese es también el perfil que queremos desarrollar como empresa, de no ser solo una semillería, que ya sabemos que hay un montón, sino poder desarrollar un trabajo mucho más integral y promover realmente que las huertas se vuelvan a desarrollar. O sea que no escapa a tu conocimiento que la tecnología viene desarrollando
camina en Ferrari, ¿no? De 300 kilómetros por hora, y en muchos casos a veces hasta cuando llegamos ya llegamos tarde, ¿no? Ya arrancó para otro lado. Pero también es cierto que de esa deshumanización, si se le puede citar de alguna manera, también hay una especie de, para mucha gente, de volver a lo natural, de volver a la fuente, de volver hacia atrás y retomar cuestiones que de pronto fue dejando de lado, producto esto del mercado de consumo, ¿no? Ahora, eso por un lado, pero por otro lado también es cierto que nos falta cultura de la huerta, cultura de la tierra, cultura de... Porque sé que durante muchos años, por citarte algo, el INTA trabajó mucho con el tema del pro huerta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el gran cordón de Buenos Aires, que si hay algo que sobra es terreno. Y la verdad que no han tenido, me parece, una repercusión en los estratos más bajos de esto, ¿no? Y sí a veces en estratos de clase media e incluso de clase más alta, hay también una concientización mayor en eso y se busca más la huerta. ¿Cuál es la opinión que vos tenés respecto a eso? Mira, yo creo que vos tocaste un punto que tiene muchísimas aristas, pero, digamos, compartiendo desde el principio que nada, vivimos en un mundo de hiperconsumo, hiperactividad, tecnología, estamos todo el tiempo conectados con el celular, con la electrónica, con lo digital. Y bueno, mucha gente, esto nos hace ruido como personas, como seres humanos, y vamos buscando, probando caminos para salirnos, aunque sea por momentos de ese mundo de vorágine, ¿no? Yo creo que la huerta es una actividad posible para bajar un cambio, como decimos, de poder tranquilizar ahí las neuronas y conectarnos con la naturaleza un poco. Sabemos que hace bien desde muchos puntos de vista. Y con respecto a lo otro, bueno, compartimos, yo me crié en Río Tercero, creo que hice la huerta en mi casa con mi mamá desde que tengo memoria, siempre con las semillas del programa Pro Huerta. Creo que fue un programa, la verdad que muy valioso, y obviamente podemos tener una crítica, poder hacer, digamos, toda una retrospectiva de sus cosas buenas, de sus errores que se cometieron. Yo creo que es una lástima que en Argentina se haya perdido como política pública el programa Pro Huerta. Ojalá más temprano que tarde pueda volver a ponerse en funcionamiento, quizás con nuevas propuestas, con esto que te decía, haciendo realmente una autocrítica de las cosas que no anduvieron bien. Y una de esas cosas, yo lo veo por lo más cercano quizás, creo que quizá por falta de recursos, por la misma vorágine que se lleva puesta a muchas políticas públicas, se terminó convirtiendo en muchos lugares al menos como solo en una entrega de semillas. Y la parte que era el núcleo fundamental del Pro Huerta en su momento, que fue como más integral, con promotores, con un acompañamiento cotidiano a las familias, yo creo que con el tiempo se fue descuidando. Quizás me animo a pensar una conclusión rápida, yo creo que eso fue uno de los puntos más flacos, al menos en el último tiempo. Creo que cualquier programa similar que se pueda pensar en un municipio, en una localidad, para hoy o para el futuro, tiene que tener esto en cuenta, no solo poder facilitar los insumos, sino sobre todo el lado humano, el acompañamiento, la capacitación, que bueno, es algo mucho más dificultoso, hay que sostenerlo en el tiempo, pero me parece que eso sería un punto fundamental. Y ahí también hay un rol muy importante que no sé cómo está en el interior profundo de la Argentina, que es el tema de las escuelas, ¿no? Concientizar desde el vamos y no querer de pronto
pretender que alguien de 50 años que en su vida le puso agua a una planta quiera arrancar desde ahí, ¿no? Pero me parece que la escuela es donde los chicos más permeables están a todo, ¿no? Sin lugar a dudas. Y yo creo que en muchas escuelas se está trabajando el tema, sobre todo en el interior, en lugares más, zonas semi-rurales, digamos. Yo te puedo comentar de nuestra zona, pero conocemos muchísimas experiencias donde, donde es un tema en la escuela. Vemos que están floreciendo en muchos lugares las huertas escolares, lugares para aprender a a cosas tan básicas como que los chicos por ahí nos pasa cuando hemos ido a alguna escuela a hacer un taller y demás, hay que partir de algo tan fundamental como poder compartir que los alimentos que ponemos en nuestra mesa no nacieron de una máquina en un supermercado, sino que vienen de la tierra, de las plantas. Eh, bueno, desde ahí partimos, ¿no? Es toda una educación muy importante y ojalá, ojalá esto cada vez se fortalezca más y, y se tome como algo importante, sobre todo a nivel nacional. Sobre todo porque, como vos decías, tiene varias aristas, ¿no? Tiene la arista de lo que es la cultura de lo natural, pero también tiene la arista de poder sembrar y comer lo que cosechás, que seguramente va a ser más natural que lo que puedas conseguir en otro lado, y que al mismo tiempo colabores con la economía de tu casa y con la sostenibilidad de un medio ambiente que hoy viene bastante vapuleado. Sin duda, sin duda. Un montón de aristas tiene, desde la parte educativa, de conocer de dónde viene nuestro alimento, la parte socioeconómica, de saber que con poquitos recursos nos podemos garantizar, aunque sea una parte de nuestra alimentación y de nuestra familia, que esa comida sea sana, donde sabemos qué producto tiene o no tiene. La verdad que es una experiencia muy valiosa. Ahora, el sistema que ustedes tienen tiene las mismas aristas para decir, bueno, si viene un particular y quiere iniciarse en esto, si es un municipio, si es una escuela, lo que ustedes le brindan, más allá de que sea más grande o más chico, es siempre igual. Sí, tenemos varias líneas de trabajo a nivel de cualquier persona, desde cualquier punto del país, puede, a través de una tienda online, puede conocer nuestros productos, puede hacer una compra y le va a llegar por correo, como te decía, a cualquier lugar del país. Junto con eso, nosotros brindamos mensualmente capacitaciones, talleres totalmente gratuitos de huerta para principiantes. Periódicamente vamos tocando otros temas que tienen que ver con ir profundizando algunas cuestiones para que las huertas puedan prosperar, como por ejemplo el manejo de plagas, producción de bioinsumos. Bueno, hay una serie de capacitaciones a disposición y a los municipios, escuelas o incluso empresas que se acercan queriendo desarrollar alguna experiencia de este tipo. No solo preparamos kits de semillas totalmente personalizados y pensados para cada necesidad, sino también acompañamos con la capacitación del equipo, inclusive, o por ejemplo, en una comunidad con los mismos beneficiarios, digamos, destinatarios finales de la semilla, siempre con propuestas puntuales pensadas para cada necesidad. Tratamos de poder dedicarle tiempo a eso porque sabemos que cada situación es diferente y ponemos el esfuerzo para que eso se pueda encarar de la mejor manera posible en cada lugar. Decime, el que quiera encontrar Mundo Huerta, ¿dónde lo busca? Bueno, lo más fácil puede ser por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Está como Mundo Huertas, con la S al final, S recalcamos porque muchos nos buscan como Mundo Huerta solamente y no nos van a encontrar. Y también con una página web
que es mundohuertas.com.ar. Ahí están todos nuestros datos de contacto y también la tienda para aquellos que quieran ver nuestros productos y por ahí hacer alguna compra para que les llegue a cualquier rincón de la Argentina, que la verdad que eso siempre tenemos muchos clientes que por ahí viven en zonas alejadas, donde les parece mentira, pero hoy cuesta en algunos lugares conseguir semillas agroecológicas. Y bueno, esta es una forma también de hacer más accesible a cualquier persona todo lo necesario para que pueda hacer una huertita en su casa. Fernando, te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo y seguramente seguiremos conversando. Bueno, el agradecido soy yo, un abrazo grande y nos vemos pronto. Adiós, gracias. Fernando Guevara, Mundo Huertas, mundo de la sostenibilidad, mundo de lo social, mundo de volver un poco a las fuentes, de comer un poco más sano, de parar un poco la cabeza y enterrar los dedos en una planta y poder sacar un tomate, un morrón, una lechuga y sentirnos fundamentalmente que estamos vivos. Seguimos con más Portal Agropecuario. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana. En el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio, en el jugo que disfrutás a la tarde, con amigos, e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos, somos Ledesma. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 382.453 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Jornada a campo del IPCBA el 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Genética y recría para maximizar carne en conversión. 24 de junio, establecimiento Cabaña La Coincidencia. Acceso a kilómetro 2 de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. El Mundial viene dando que hablar en materia futbolística. Siguen avanzando los partidos, siguen cayéndose algunos, mejorando otros. Pero, ¿qué pasa con la cuestión climática? ¿Qué pasa con el cambio climático? Con todo aquello que no se ve, pero que el movimiento de gente, de aviones en Estados Unidos, en Canadá y en México le están generando al medio ambiente. Se lo cuenta Patricia Van Ploy desde su microproducción sustentable. México, Estados Unidos y Canadá reciben la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos, 16 sedes, distribuidas en 4 usos horarios. Un espectáculo sin precedentes. Pero detrás del fútbol hay una pregunta que viene ganando terreno en los últimos meses. ¿Qué costo ambiental tiene todo eso? La FIFA, obviamente, tiene una respuesta preparada. Desarrolló una estrategia oficial de sustentabilidad que incluye energías renovables en varias sedes, gestión de residuos, economía circular y reducción del desperdicio de alimentos. En Houston, por ejemplo, el comité organizador se comprometió a abastecer con electricidad 100% renovable los principales sitios del torneo. En Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium opera con energía solar y cuenta con más de 4.000 paneles instalados. En México, la FIFA se sumó a la campaña Gol para el Ambiente, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Y a nivel global, la organización se comprometió ante las Naciones Unidas a reducir sus emisiones a la mitad para 2030. Los números independientes cuentan otra historia. Según el New Weather Institute y otras organizaciones especializadas en clima, este mundial podría generar hasta 9 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para tener una referencia, eso equivale a poner 6,5 millones de autos en la calle durante un año entero y duplica lo que emitieron los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. ¿Por qué tanto? La respuesta está en los viajes. Entre Vancouver y Miami hay casi 5.600 kilómetros. Las distancias entre sedes obligan a un uso intensivo del transporte aéreo que por sí solo concentra el 85% de las emisiones totales proyectadas. Si pasamos de 32 a 48 selecciones, de 64 a 104 partidos, y cada uno de esos partidos implica equipos, delegaciones, periodistas y cientos de miles de hinchas volando de ciudad en ciudad, queda demostrado por sí solo que el cambio negativo ha llegado. Hay además una paradoja que los expertos señalan. El calor extremo en varias sedes del sur de Estados Unidos obligó a fortalecer los sistemas de aire acondicionado en los estadios, pero enfriar esos recintos consume grandes cantidades de energía.
muchas veces proveniente de fuentes fósiles. Es decir, se usa más en combustible para combatir las consecuencias del cambio climático que el propio modelo energético ayudó a generar. La comparación con Qatar es inevitable. Aquel mundial, criticadísimo por razones laborales y de derechos humanos, tenía al menos una ventaja logística. 8 estadios concentrados en una área pequeña, conectados por metro y transporte eléctrico, sin vuelos internos, y un modelo compacto que este mundial, por su propia naturaleza, no puede replicar. Lo que está claro es que el debate ya no es marginal. La huella ambiental de los grandes eventos deportivos es hoy parte de la conversación global sobre cambio climático. Y el Mundial 2026, por su escala histórica, se convirtió involuntariamente en el caso de estudio más visible de esa tensión. El fútbol sigue, las preguntas también. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué está pasando con el clima? ¿Qué va a pasar? Bueno, como siempre, con la mejor información, con el mejor análisis. Leo de Benedictis, meteorólogo de la consultora AZ Group. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas para todos. Bueno, vamos a mirar ahora la tendencia que tenemos a lo largo de estos próximos días y semanas también. Vamos a mirar un poco el panorama completo porque hay varias cuestiones que tenemos para destacar. Por un lado, lo que viene ocurriendo ya con el tema del Niño, bueno, que eso ya hemos hablado bastante, pero en los últimos días, la NOAA, que es el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que es uno de los principales entes de regulación justamente del tema del niño, que bueno, es uno de los factores fundamentales que tenemos con respecto al tema niño, declaró en la última semana que ya estamos bajo condiciones del Niño. ¿Qué significa esto? Bueno, que la temperatura del Pacífico en su zona central, en la franja ecuatorial, ya ha alcanzado niveles de temperatura en las cuales coinciden con el del fenómeno El Niño. Obviamente que todavía los impactos no lo vamos a ver porque esto no es de un día para el otro. Recordemos que el Niño se declara cuando la temperatura de agua de mar de la superficie del Pacífico se mantiene durante un cierto tiempo por encima de medio grado, es decir, la anomalía de temperaturas, es decir, los valores con respecto a los promedios están medio grado por encima, pero a su vez se tiene que sostener por lo menos durante algunos meses. Bueno, esa situación ya la hemos alcanzado y por eso la NOAA ya lo ha declarado. Es decir, oficialmente ya estamos bajo condiciones de evento El Niño. Ahora bien, los impactos que nos tienen que llegar a nuestro país y a las distintas regiones del mundo todavía no lo vamos a notar. Eso va a tener su impacto a partir de la primavera, que es cuando empezamos a tener los impactos más significativos. Por ahí en el invierno lo podemos notar con las temperaturas, un invierno menos riguroso, con menor frecuencia de heladas, pero bueno, con heladas presentes, ¿no? Pero con una frecuencia que sea menor que lo normal. Pero todavía en precipitaciones no suele observarse características de El Niño en el periodo del invierno, no hay una señal demasiado marcada. ¿Cuándo sí hay una señal marcada? A partir de la primavera. Y ahí hay un poco de situaciones en las cuales tenemos que empezar a mirar qué zonas del país pueden empezar a tener los impactos a partir de septiembre y qué zonas la van a empezar a sentir entre octubre y noviembre, porque también eso es lo que tenemos que destacar, que no todo el país va a empezar a sentir los efectos del evento del Niño al mismo tiempo. Por ejemplo, la zona del NEA, zonas como por ejemplo Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, probablemente ya empiecen a sentir los impactos del Niño con un aumento en los niveles de lluvia a partir del mes de septiembre, por ejemplo. Pero la zona sur del litoral, provincia de Buenos Aires, zonas de La Pampa, Córdoba, probablemente ese impacto lo empiecen a sentir recién a partir de octubre, por ejemplo, y es más, si nos vamos cada vez más hacia el oeste, ese impacto se va a ir diluyendo. A medida que nos movemos hacia el oeste, el impacto
va siendo cada vez menor. Por eso destacamos fundamentalmente la región del NEA y la del litoral, que son las zonas que tienen el mayor impacto y el impacto más directo del evento del Niño. Cuando el evento del Niño empieza a impactar sobre la región, comúnmente lo solemos tener a partir de la primavera en el noreste argentino. Y después el resto de la región, bueno, se empieza a sentir un poquito más tarde. Así que esas condiciones obviamente que van siendo cada vez más importantes a medida que nos vamos moviendo hacia el noreste argentino. Esa es la situación más marcada. A medida que nos vamos hacia el oeste y hacia el sur, los impactos son significativamente inferiores, no tenemos la misma evolución que en el noreste argentino. Por eso detallamos y destacamos cada una de las regiones con sus características más salientes. Entonces, para resumir, el impacto directo de este posible evento del Niño, posible no, porque ya ha sido declarado, así que ya está entre nosotros. Esos impactos los vamos a empezar a sentir en el noreste argentino a partir de septiembre y en el resto de la franja central probablemente lo notemos a partir de octubre o incluso noviembre, dependiendo de la zona. Bueno, les mando un gran abrazo. Igualmente el mes que viene lo vamos a seguir ampliando, vamos a seguir viendo cómo puede llegar a ser los impactos que puede llegar a provocar este Niño que dejó de ser un pronóstico para convertirse en una realidad. Les mando un gran abrazo y nos reencontramos la próxima. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Carlos Joseph, el bartender del periodismo argentino, desde su rincón Bombimán nos trae el buen comer y el buen beber. Rutini sumó un nuevo varietal a su línea de vinos de parcela Apartado. Se trata del Apartado Gran Merlot de Finca El Cepillo. Además presentó una nueva identidad visual que refleja la evolución conceptual de la línea y su enfoque en la selección de parcelas, reveló el gerente enológico Juan Pablo Murgia. La línea Apartado está compuesta por los Malbec, Cabernet Sauvignon, Blend y Chardonnay y el espumante Apartado Nature. Y Namida Sushi cumple una década en el año en el que este original restaurante del baño porteño de Palermo, que combina técnicas Nikkei y sabores argentinos a cargo de Facundo Kreiman, se impuso en la categoría Osomaki, rol delgado con un solo ingrediente principal, minimalista, y quedó segundo en la Sushi World Cup 2026 llevada a cabo en La Rural. Y llegó el Mundial 2026 y Fernet Branca lanzó una edición especial y limitada de su botella de 750 mililitros, coronada de gloria. La botella dorada está pintada artesanalmente en color oro por la ilustradora Emi Renzi para envolver su icónica botella en una etiqueta serigrafiada de envoltura completa que muestra el fervor del hincha argentino, simbolizando los millones de personas en el obelisco, el micro de los jugadores, la pierna salvadora del Dibu, el mejor jugador de todos los tiempos, las banderas que acompañan en cada estadio o festejo y el sol de mayo. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en cómo cultivamos lo que va a alimentar al mundo. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta, donde la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. Con más de 80 años de historia registrada en el país, el Hampshire Down lidera la transformación del mercado agropecuario, ofreciendo una opción rentable para los productores y de consumo premium para los consumidores. Hampshire Down, carne ovina de calidad, una tradición que se renueva. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra.
en el azúcar Ledesma con el que endulzás el café de la mañana, en el cuaderno éxito que llevan tus hijos al colegio, en el jugo que disfrutás a la tarde con amigos e incluso en el asado de los domingos. En Ledesma estamos orgullosos de ser parte de tu vida. Somos argentinos, somos Ledesma. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 382.453 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Para alcanzar mayores rindes, sumá valor a tus cultivos. Sumá fósforo. Sumá rentabilidad. En tu campo siempre se puede mejorar. Eleva la vara del rinde. Girasol, maíz, trigo. Elegí genética LG. LG Semillas. Con vos en cada elección. Lima Grainfield Seeds. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Jornada a campo del IPCBA en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Genética y recría para maximizar carne en conversión. 24 de junio, establecimiento Cabaña La Coincidencia. Acceso a kilómetro 2 de la Ruta Nacional 5, kilómetro 262. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Análisis de la cuestión ganadera nos lo trae como cada semana Paloma Fontana, la analista de la consultora AZ Group. Hola a todos, nos encontramos en un nuevo micro ganadero. Y en esta oportunidad vamos a analizar un número muy interesante que es el del porcentaje de ocupación de los corrales de feedlot. En base a la Cámara Argentina de Feedlot, para el mes de junio, el porcentaje de ocupación llegó a el máximo histórico de los últimos años de un 77%.
El último máximo que se había alcanzado fue un valor de un 70%, por ende 7 puntos porcentuales por encima del último valor. Primer indicador entonces de esta retención de hacienda que se está transitando en la ganadería, lo vemos reflejado en la cantidad de hacienda encerrada en corrales para el mes de junio, que suele ser el mes donde se alcanza el máximo valor de ocupación de los corrales. Pero entonces, analizando un poco el detalle de esta ocupación, ¿no? Considerando ahora los datos que publica el SENASA, para el mes de junio se encierran entonces 2.215.000 cabezas, valor totalmente récord también para el año, porque cuando lo comparamos con el mayo del 2025, este valor se ubica un 10% por encima, es decir, estamos en torno a un 10% de hacienda más encerrada este año para el mes de junio respecto al año pasado. Y ahora el segundo punto interesante es cuando vamos al detalle de esta hacienda encerrada. Los novillitos y vaquillonas son las categorías que más participan en este encierre y las que presentan también una mayor variación respecto al encierre del año pasado, ¿no? Estos novillitos y vaquillonas entonces participan en un 56%, en más de la mitad, entre las categorías que ocupan estos corrales, ¿no? Entre, el novillo, las vacas, la hacienda más liviana y los toritos o toros, ¿no? Ahora, para el mes de mayo, este mes de mayo participan entonces en un 56%, pero en el 2025 participaban en un 40%. Por ende, este incremento de ocupación de los corrales está bastante explicado por este incremento de participación de la hacienda, de novillitos y vaquillonas, que atentos porque esto va a definir la oferta de hacienda gorda en los meses que se vienen, ¿no es cierto?, ya adentrados a la primavera. Entonces, para los próximos meses, vamos a ver entonces una mayor oferta de hacienda pesada que sale de los corrales, que hoy entonces estamos viendo que participan como novillitos y vaquillonas. Por ende, para los próximos meses vamos a obtener una buena oferta de hacienda pesada, y el fundamento que encontramos en este gran incremento de hacienda encerrada se da obviamente por la excelente relación que mantiene la hacienda en kilos de carne respecto a los insumos que se requieren para realizar este engorde a corral, como lo son la alimentación, por ejemplo, en el caso del maíz o el concentrado, ¿no? Que comparados en kilo de carne, hoy se precisan un 40% aproximadamente menos de kilos de carne de lo que se requirió históricamente. Y por último, el segundo de los motivos que respalda también esta decisión es que al analizar los márgenes y la rentabilidad anualizada que arroja hoy el negocio del corral pesado, considerando aquel animal que ingresa con 360 kilos y sale con 500 kilos aproximadamente, también son fundamento de tomar la decisión de iniciar este negocio con una rentabilidad anualizada de en torno a el 15-18%. Sin dudas, un excelente panorama para lo que resulta del negocio de engorde a corral de animales pesados. Nos vemos en el próximo micro para continuar analizando los números de los diversos negocios ganaderos. Un saludo. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario, nuestro encuentro semanal por YouTube, pero nos encontramos en cualquier momento, a cada instante, porque lo decimos siempre, ¿no? Somos el campo por todos los medios. Nos puede sintonizar en X como Portal Agropecuario, se encuentra en Facebook y en Instagram como Portal Agropecuario Radio, sintonizando nuestra emisora a las 24 horas del día desde el portalagropecuario.com.ar, y lleno también bajando las aplicaciones de iOS y de Android, pidiendo recibir las noticias diarias que mandamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana como único envía. Se contacta con nosotros, lo pide y lo comienza a recibir. Así que tenga usted una excelente semana. Nos volvemos a encontrar, como siempre les digo, en cualquier momento. Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial, con las novedades del sector más dinámico de la Argentina.
Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios.